Ahí estamos. Empezamos a transmitir en vivo el primer video del año, donde invito a expertas a que hablen sobre diferentes temas. Y en este primer video vamos a hablar sobre astrología, la astrología como herramienta de autoconocimiento. Vamos a esperar que se vayan conectando y vamos a pedirle a Debbie, que es la astróloga experta, que se una al vivo. A ver. Vamos a empezar con la entrevista, con la idea más que nada de tener más información sobre otras técnicas de autoconocimiento para justamente encarar nuestro camino profesional. Muchas veces yo lo que siempre digo en mis sesiones es que es necesario entendernos, conocernos, saber qué necesitamos primero para después definir las acciones que podemos emprender en nuestro camino laboral. Así que a mí, yo siempre cuento que el coaching ontológico es algo que me ayudó mucho, pero también me gusta la astrología, lo he utilizado como herramienta para complementarlo. Y por eso quería invitarla a Debbie para que hable sobre este tema y nos dé más información. Sobre todo porque hay personas que se conectan con distintas técnicas y con diferentes maneras de encarar su autoconocimiento. Así que a ver si está Debbie por ahí. Si quieren ir dejando. Ahí estamos. Hola Debbie, ¿cómo estás? Hola Tami, ¿cómo Bien, andás? bien, muy bien. Por un momento no te encontraba. Sí, no, me costó ingresar, pero No hay no, todo problema. bien. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchas bien? Antes nos dijeron que sí que se estaba escuchando bien, así que podemos empezar bien con la entrevista de hoy. Lo que estaba contando es que, bueno, yo desde el año pasado empecé con esta serie de entrevistas a expertas sobre distintos temas y sobre organización, sobre dinero. Y este año quería empezar con otro tema y dar más información sobre una técnica para conocernos más, para encarar nuestro autoconocimiento. Y lo que decía es que, bueno, particularmente el coaching ontológico fue algo que me ayudó mucho, pero también complementé con otras herramientas como fue la astrología, y sé que otras personas lo utilizan. Por eso te invité para que nos puedas contar tu punto de vista, nos des más información sobre esta herramienta y también, bueno, nos cuentes más sobre vos. Algo adelante un poquito, pero voy a dejar que te presentes y nos cuentes más sobre vos. Buenísimo, Sí, gracias Tami por la invitación. Me encanta lo que haces. Participé en uno de tus programas y me parece súper útil. Está gracias. buenísimo como modo también de autoconocimiento en un punto. Sí, Así que está buenísimo también poder unir sí, disciplinas, ¿no? tal cual. Creo que eso es súper Sí, enriquecedor. sí, sí, buenísimo, genial. Y para empezar, quiero preguntarte, ¿cómo llegaste a la astrología, a ser astróloga? Porque sos licenciada en comunicación y Sí. trabajás de manera independiente, o sea, ahí también hubo como una búsqueda laboral. Y me encantaría que cuentes un poco sobre tu historia laboral, cómo empezaste y cómo llegaste a la astrología. Dale, voy a contar, voy a tratar de Sí, resumir, dale, porque es dale. un poco largo. Ok, Eh, sí, bueno, en principio sí soy licenciada en comunicación, estudié en la Universidad de Buenos sí, Aires, siempre me interesaron los medios, desde muy chica leo el diario, siempre me gustó mucho conocer, estar al tanto de la información. Eh, Soy muy lectora, me gusta escribir también y bueno, elegí esa carrera. Lo voy a linkear un poco con lo sí, astrológico para que sea un poco más ilustrativo. sí, Esto tiene que ver en mi carta natal con mi luna, la posición de mi luna que está en bien, Géminis. Géminis es un signo que tiene que ver con la comunicación, con la información, ok. con el pensamiento, y yo tengo la luna en ese signo, entonces, bueno, tiene sentido que tenga afinidad por estas cuestiones geminianas, y bueno, por eso en gran parte elegí la carrera de Bien. comunicación. Pero eso no También, lo bueno, sabías trabajé en cuando lo varios elegiste. lugares, Eso no no lo sabías. sabía, no, no, Bien, no, por eso está bueno linkear algunas cosas porque sirve como para entender los procesos, ¿no? sí, No, en ese momento no lo sabía,
pero una vez que conocí de qué se trata la luna en Géminis, me sentí muy identificada, Bien. porque valorás y tenés afinidad con ese tipo de cuestiones. La luna es lo afectivo, entonces como que esos son tus recursos para sentirte segura, y también son talentos Sí, importantes, ¿no? Entonces, bueno, tuve varios trabajos en organizaciones, en agencias, en empresas, siempre en comunicación sí, institucional, y bueno, tardé bastante en recibirme porque la carrera en la UBA es bastante larga, me recibí a los bien, 30. Y cuando me recibí me surgió como la inquietud de qué iba a hacer con esa profesión. Si bien ya estaba trabajando, me surgió la inquietud de, bueno, ¿cómo voy a aplicar mi profesión? Y, o sea, como, ¿para qué estudié? ¿Qué voy a hacer con sí, esto? Y justamente este momento de la vida, a los 30 años, es súper importante desde lo astrológico. Es un momento que se llama retorno de Saturno, tiene que ver con el ciclo del planeta Saturno, y es un momento en general de balance, de un poco de crisis personal, donde hay mucho movimiento, donde se suelen tomar decisiones importantes o hacer sí, giros en la vida, y bueno, a mí me pasó eso, en general tal pasa cual. eso, tuve muchos cambios a todo nivel, y bueno, en lo vocacional me fue por ese lado de decir, cómo quiero aplicar mi profesión, ¿no? Cómo quiero ejercer mi Sí, profesión. Y me surgió como la inquietud de que lo que hiciera pudiera tener como un costado de impacto social, como un costado sí, comunitario, que esto también después en la carta se puede, hay bastantes elementos, hay varios elementos que pueden referir a la vocación o a la profesión, y bueno, el planeta Júpiter es uno de los elementos que refieren a la vocación, y en mi caso está en el signo de Virgo, que tiene que ver con el servicio, sí, eh, con el servicio hacia algo mayor, y en la casa 11, que tiene que ver con las causas sociales, los proyectos colaborativos, comunitarios, como una mirada de igualdad, ok, y bueno, eso también da como un indicio de por qué yo tenía esta inquietud, sí, ¿no? De que mi trabajo generara algún tipo de impacto social. Lo primero que se me ocurrió fue trabajar con fundaciones sin fines de ok, lucro. sí, Entonces empecé a buscar un trabajo, para cambiar de trabajo, y bueno, me surgió una oportunidad que fue rara, porque fue un trabajo en una fundación, pero desde mi casa sí, y en una relación de monotributo. sí, Entonces, bueno, ahí hice también un giro importante, porque dejé un trabajo en relación de dependencia de 9 a 18 con un montón de beneficios en una sí. empresa, para irme a un lugar con monotributo desde mi casa, y Un gran fue cambio. bastante importante. Sí, Sí, fue bastante tirarme al vacío, lo sentí en ese sí. momento, Que se da, ahora te y bueno, hago fue todo un un aprendizaje. paréntesis, que se da mucho, digamos, en los cambios laborales, sentirse esa lucha interna entre, bueno, el trabajo de relación de dependencia, que uno la asocia con la estabilidad, con lo seguro, y empezar algo o de manera independiente o quizás una relación de un contrato más informal. Entonces se siente mucho esa inestabilidad y entiendo a lo que te referís con eso. Bien, Sí, bien. fue toda una Sí, movida. En mi caso no lo busqué específicamente, surgió. me surgió la propuesta y fue Sí, más desconcertante sí, todavía. Eh, y bueno, aprendí a claro. trabajar en esa modalidad. Lo que todo el mundo hizo en el 2020, esto fue 7 años Claro, es un atrás en mi montón. vida, de laburar desde casa. Sí, Sí, y bueno, y ahí siento que cambié a un estilo de vida que me encantó, que tiene que ver con manejar los tiempos, con manejar tus horarios, con no tener rutina, sí, con poder elegir dentro de todo los proyectos con los que querés trabajar. sí, Y para mí estuvo buenísimo. O sea, hoy lo miro y fue una buena decisión, porque bueno, me formateó el estilo de vida para claro, mejor, buenísimo. con todo lo... Sí, y bueno, entonces, ¿Cómo llegó la con astrología todos en esos todo eso? cambios, ¿cómo llegó la astrología? Bueno, ahí, justo en esos procesos de cambio,
llegué a los 33 años y tuve, porque me sentía como rara, como que había hecho estos movimientos, muchas cosas de mi vida estaban bien, funcionaban bien, me gustaban, y por otro lado sentía como que algo me hacía ruido, Te ¿no? Como faltaba de algo, mí sí. misma o de mi vida. Sí, algo no me cerraba y no sabía qué, y bueno, los 33 años es un momento también interesante, importante desde lo astrológico, tiene que ver con contactar con la energía del Ah, mira. ascendente. El ascendente es uno de los elementos más importantes de la carta Ah, en natal, abril cumplo y 33. bueno, ese es un año. ¿En Sí, serio? sí. Ok. Bueno, te estoy Me estás adelantando info. adelantando. Sí, sí, sí. Y bueno, en ese momento, claro, Bueno, quizás sí, estabas en ese proceso de que te sentías que algo no te cerraba. claro. Sí, fue un año muy raro, de muchos vaivenes emocionales. Bueno, mi signo ascendente es Sí. Escorpio y fue un año con muchos vaivenes emocionales, fue un año introspectivo, profundo, o sea, todas características escorpianas. Y yo, la verdad es que para esa altura ya había hecho un montón de terapia Sí. tradicional, hice como 7 años de psicoanálisis, ya me habían dado el alta, me ayudó muchísimo. Y bueno, empecé a buscar alguna alternativa Ujú. para ver, para hacer. Conocí a una chica divina que estaba como en el mundo espiritual Sí. de las terapias alternativas y fui a verla, me pasó Reiki y por lo que le conté, me sugirió hacer la carta natal, Ok. que le agradezco muchísimo, Milagros, es una genia. Y, y bueno, fui a hacerme la carta natal y allí fue un antes y un después total, tanto, o sea, en mi vida en general, en lo vocacional y en todo, en lo personal. Fue como una puerta que se abrió, esa sesión, como que se abrió, una llave que abrió una puerta a mi mundo interior Sí. con todas sus complejidades y fue súper movilizador, súper fuerte. Y bueno, ahí empecé a conocer y a reconocer, ¿no? Ciertos aspectos, ciertas partes mías, y simultáneamente hice varias Sí. sesiones de la carta con una astróloga, María Villanueva, que es una genia, y ella me recomendó hacer bioenergética, una terapia alternativa que me ayudó también a trabajar la carta desde las emociones. Ok. La bioenergética, bueno, mi terapeuta combina la astrología también con la bioenergética, entonces es como que trabajás la carta natal desde el cuerpo, la pasás por el cuerpo y es buenísimo. Bien. Y como ella refería mucho a la carta, yo preguntaba, porque siempre fui muy curiosa, en un momento me sugirió, bueno, ya que te interesa la astrología, ¿por qué no estudias, por qué no haces un curso? Así Ahí que hice un empezaste. curso corto, Sí. sí, hice un curso general de 3 meses donde ves un panorama general de los signos, los planetas, las modalidades, las casas, y bueno, ahí me terminé de fascinar con la astrología y fue un camino de ida, digamos, seguí estudiando, formándome y en un momento me di cuenta que quería dedicarme Qué a eso. bien. Buenísimo. Eh, sí, digamos, lo que me permitió la astrología, que la abordé desde la terapia, desde la carta, desde estudiar, fue acercarme a la totalidad de mi energía, sobre todo a mi energía del ascendente, y Escorpio tiene que ver con procesos terapéuticos también, con los procesos de transformación. Entonces, creo que la astrología termina siendo una integración, un equilibrio bastante copado de mi energía, en el sentido de que está la parte de la información, de estudiar, Bien. de hablar, de la parte más geminiana, y también todo lo que tiene que ver con la parte, con el aspecto más sensible y el aspecto más empático con el otro, y también Sí. intuitivo, que tiene el ascendente en Escorpio y que me permite, o sea, la astrología me permite canalizar esta energía Genial. y yo también ser canal de transformación para mí y para los demás. Bien. Entonces, eso me encanta porque también puedo acompañar a otras personas, así como haces vos Las con tu sesiones. trabajo también,
claro, acompañar a otras personas a que también tengan su camino de autoconocimiento, de Sí. transformación. Así Sí, que, bueno, de tu historia, o sea, quiero tomar, eh, porque quizás generalmente las personas que me siguen aparecen con esta sensación de que les falta algo en su vida laboral, que necesitan un cambio. Bueno, ni hablar, el año pasado con toda la revolución de la pandemia genera como estos cuestionamientos que uno se hace internamente, laboralmente, y lo que destaco en tu caso, esto de esa sensación que a vos te surgió en ese momento, fuiste buscando alternativas, ¿no? Alternativas, y tu curiosidad te llevó a seguir formándote en eso. Yo destaco mucho que las personas que avanzan en este proceso de autoconocimiento y de conectarlo con su vida laboral, tiene una característica particular que son muy curiosas, les gusta aprender y siempre van como aprendiendo, aplicando cosas nuevas que les permita sumar más recursos y herramientas en su vida, tanto personal como laboral. Así que bueno, me encanta que compartas tu historia y que la gente también pueda ver como una de las tantas historias que existen, ¿no? De cómo uno va reinventándose laboralmente, que quizás una elección que uno hace cuando tiene, no sé, 17, 18 años, puede ir evolucionando y que no es determinante para seguir toda su vida laboral en esa misma área, en ese mismo tema, ¿no? Que uno puede seguir redireccionando lo que hace. Así que, bueno, me encanta que lo traigas y que lo tomes como ejemplo. Y lo quiero preguntarte, porque ahí aparecen conceptos como la carta natal, las energías, los planetas, lo que pasa cuando el retorno de Saturno en cierta edad y demás, que para alguien que no sabe nada de astrología, que quizás la astrología para ellos es, no sé, lo que aparecía en su momento, ahora hay mucha más información, hay muchos más astrólogos, se da como otro marco a cómo brindar ese tipo de información, pero quizás para otros que no tienen idea es como, bueno, lo que aparece en el diario de los domingos, de los 12 signos y nada más. Entonces, ¿cómo podemos darle como una definición de estos conceptos de qué es una carta natal y cómo pueden usar la astrología justamente a su favor y para conocerse más? Así como el llano. ¿Qué es la carta natal para alguien? sí. Bueno, sí, no tiene mucho que ver con el horóscopo, pero Claro, hoy sí tenés razón, hay un montón de información dando vueltas de astrología que está muy sí, buena. La carta natal técnicamente es el momento, cómo estaba el cielo, cómo estaban ubicados los planetas en el momento de sí, nacimiento. De ahí sale un dibujo, que es lo que interpreta el astrólogo, y esas posiciones van marcando diferentes rasgos, digamos. Eh, lo que se analiza es la posición de los planetas, eh, también en qué signo estaban, digamos, la carta natal está dividida en 12 espacios, que son 12 áreas de experiencia de vida, entonces, bueno, ahí se puede ver según cada carta que es diferente, sí, qué áreas de la vida están más activas, qué signos del zodíaco están más presentes, porque en la carta natal están los 12 signos, aunque nosotros siempre conocemos el signo solar, que es sí, el que llamamos de qué signo sí. soy, pero en la carta están los 12 signos, entonces muchas veces al conocer la carta nos enteramos que hay otros signos que también tienen presencia importante en nuestra carta, y podemos también de ahí conocer talentos y los desafíos de esos signos. Bien, Los planetas también dan información, y bueno, en general los tres elementos principales de la carta natal son el Sol, la Luna y el sí, ascendente, que cada uno tiene su signo, que pueden ser iguales o distintos, entonces ahí ya da un panorama bastante general de la energía y de cómo se va configurando la personalidad, y después, bueno, hay muchos otros elementos que también son relevantes y que por eso es interesante ver la carta con un astrólogo, porque sí, hay ahora mucha info en internet y se puede buscar la carta y te puede dar como un sí, es resumen, pero verdad, bueno, ahí falta como interpretar la conexión entre las partes, digamos, se hace como tal un cual. Frankenstein de las diferentes Sí, partes, y claro, y está bueno que alguien lo interprete. En general, la carta lo que muestra es que todos tenemos un paquete de energía propio,
que tiene diferentes características, que tenemos diferentes aspectos internos que muchas veces o muchos de ellos son contradictorios entre sí y que, bueno, por cuestiones personales, por cuestiones de contexto familiar, cultural, social, muchas veces nos identificamos más con una parte de la carta, con una parte de la energía que con otra, y entonces es como que nos quedamos catalogados Sí. en ciertos rasgos, en ciertas formas, formatos, y la carta natal lo que abre es el panorama a ver los diferentes rasgos que somos, que tenemos, y bueno, la idea es poder tener un equilibrio, digamos, hacer una Claro. integración de nuestros diferentes aspectos y poder llevar eso a la vida diaria, a la vocación desde ya y Sí. bueno, a la vida en general, como suele suceder que a veces sentimos que, bueno, no podemos ser tan diferentes, no podemos ser estructurada y sensible a la vez, y es muy común que esa combinación esté presente en las cartas natales. Okay. Entonces, lo que está bueno es ver de qué Equilibrio. manera la carta puede abrir, expandir la mirada sobre uno Sí. mismo, ¿no? Y ahí me gustaría, porque nosotros cuando hablamos antes me contaste como tu ejemplo en tu historia laboral. No sé si querés compartir, ¿no?, esa parte de tu historia laboral o de alguien con el que hayas trabajado, donde, digamos, de ese paquete energético en que estabas hablando, como uno quizás por mandatos culturales, familiares, por lo que sea, uno va direccionando y utiliza solo una parte de todo el potencial que tiene, ¿no? Si me puedes compartir algún ejemplo concreto, digamos, para que podamos entenderlo, digamos, de qué manera, como uno o vos te diste cuenta, en tu caso en particular, que estabas usando solo esa parte de tu potencial. Claro, bueno, en mi caso particular fue, digamos, mi carta tiene componentes centrales como un rasgo muy mental, muy analítico, que valora mucho la inteligencia y las palabras, y otra parte más sensible y más Mm. intuitiva. Entonces, y otra parte que es más estructurada, más del hacer, del producir, digamos. Esto es, en general suele pasar mucho. Eh, y bueno, también esto que te decía de el marco, siempre hay que insertarse en el marco cultural y social, en la época histórica en la que vivimos, más allá de en la situación personal, ¿no? También los contextos personales y las herramientas que cada uno tiene al alcance, Sí. ¿no? Pero la realidad es que en nuestra cultura, en este momento histórico, hay ciertos rasgos que son más valorados a nivel social que otros. Entonces, en un punto es lógico, tiene sentido que uno, en general, al principio se identifique con, o la vida te va llevando, como uno se va institucionalizando también, y bueno, van bajando ciertos mandatos, ciertos lineamientos sociales, uno enseguida va a disponer de los talentos que tiene a mano para generar una estructura en el mundo, para tener logros laborales, en este caso, logros sociales, y por supuesto que todo lo que tiene que ver con lo mental, con la inteligencia, con aprender, con estudiar y certificarse en algo tiene Sí. mucho valor. Ahí te perdí un poco. Mucho valor. Ahí está. Ahí se me cortó un poco. Funciona un poco No así. sé si es mi conexión. Yo te escucho bien. Ah, bueno. Capaz que es mi conexión. Ahí estamos. Bueno, ya vos seguís. Entonces, bueno, yo sigo cualquier cosa que Vos alguien seguís, vos seguís. avise, si no, Vos seguimos. avisen, avisen. Bueno, y hay otros rasgos, otros talentos o potenciales que no están tan valorados a nivel Tal cual. social. Sí, Por ejemplo, la sensibilidad o la empatía o la intuición. O sea, es la sí. realidad. Es algo que te puede tocar en un entorno
donde justamente eso sea lo valorado y puede ser que, no sé, naciste en una familia de artistas donde la sensibilidad es súper, y la creatividad es súper valorada y la parte de estructura no está tan presente, entonces también puede darse el caso inverso. Por eso cada caso es personal y además lo interesante de la carta natal es que más allá de la información que tiene, que no deja de ser algo técnico en un punto, después eso hay que contrastarlo, o sea, la consulta es una consulta personal, porque eso se contrasta con la vivencia de la persona y puede haber dos personas que tengan la misma carta natal y por su contexto familiar o por su historia de vida o porque están en distintos países, tienen vivencias diferentes y desarrollaron potenciales diferentes de la misma carta, de la misma energía. Entonces, siempre es importante este ida y vuelta de ver, bueno, cómo sentís, cómo vivís vos esto, cómo lo fuiste desarrollando, por qué, y bueno, es también lograr que uno pueda reconocer, ¿no?, en sí mismo todo el potencial que tiene. Buenísimo, me encanta. Me encanta porque aparece realmente en programas de sesiones o cuando llegan los talleres esta cuestión de, bueno, pero parece mucho esto, no sé en qué soy buena, no sé cuáles son mis talentos, no sé en qué me destaco, o que quizás me gustan ciertas cosas, pero esas cosas, esto es lo que decía, de qué está valorado por la sociedad o no, esas cosas no dan el dinero suficiente, entonces no me puedo dedicar a eso. Aparece mucho toda esta cuestión y está bueno poder tener como este recurso y herramienta, y por eso es este vivo, para que, digamos, se amplíe esta visión de lo que la carta natal puede dar sobre la persona, de su potencial y sobre todo, más que nada eso, poder utilizar, digamos, todos los recursos que uno tiene de la manera que quiera en su vida. Ahí creo que te me cortaste un poco, no sé si me escuchaste bien. Sí, yo te perdí un buenísimo, momento, no, está bien, ahora genial, bueno, buenísimo. Pero bueno, quería traer digamos, ese comentario, porque aparece mucho esto de, bueno, no sé en qué soy buena, y está bueno tener esta herramienta complementaria, como es una carta natal, que te da esta información, que es necesaria, o sea, la información está ahí, disponible, después uno tiene que hacer como este trabajo interno, es lo que así yo digo en cuanto a, por ejemplo, lo asocio, nada que ver, pero lo asocio con los test vocacionales o el test de aptitudes. Está bien, uno responde ciertas preguntas y te da un resultado y ahora, digamos, después pasa toda la parte de la acción, de integrarlo en lo que uno hace en su vida diaria, de conectarlos con sus experiencias también. Así que, bueno, quería traer eso. Totalmente. Y preguntarte también sobre el otro concepto que está dando vueltas en la astrología, que es sobre la revolución solar. O sea, ¿qué es y en qué nos puede ayudar también en nuestro autoconocimiento? Sí, la revolución solar es una propuesta de clima energético que tiene un año de duración y que empieza cada vez que cumplimos años. Sí. Es más información, digamos, la astrología, digamos, la consulta astrológica tiene como base la carta natal, que es la información de nacimiento de cada uno y que eso siempre va a ser la misma, digamos, y es nuestra referencia, nuestra base, que es esto que decías vos, lleva después un trabajo poder conocerla y apropiarse de la totalidad de esa energía, ¿no? Ya es un trabajo de toda la vida, como que nunca se termina. Y después, además de eso, se puede seguir consultando, haciendo consultas astrológicas, porque los planetas en el cielo se siguen moviendo y esos movimientos van activando determinadas áreas de nuestra carta natal. Entonces, siempre hay propuestas energéticas para nosotros que, bueno, muchas veces tienen que ver con movimientos de planetas que tienen ciclos largos, como mencioné Saturno, y otras veces la propuesta tiene que ver con la revolución solar, que es una propuesta de un año, que para algunas cosas un año puede ser un montón, para otras un año no es nada, digamos, depende del proceso, pero es una orientación. Cuando uno ya conoce su carta, puede consultar cómo va a ser ese año, qué propone ese año, y bueno, la idea es poder, de la misma manera
que hablamos de la carta, poder como aprovechar en cierto sentido la energía disponible para, bueno, actuar a partir de eso y también para estar atento a las cosas que nos van pasando. Digamos que la astrología que yo estudié y que yo practico no tiene que ver con saber qué va a pasar, Sí. sino con saber cuál es el clima disponible y también administrar, o si es un año para evaluar posibilidades, pero no necesariamente elegir nada, sino probar cosas para después en otro momento elegir. Entonces, para eso sirve, digamos, la revolución solar, eh, y orientándola a lo vocacional está buenísimo, porque te puede dar un marco de referencia de cómo va a estar el año. Después, como siempre, depende de cada persona, de lo que cada uno haga o no haga, ¿no? Y del contexto, ¿no? Que el contexto nos excede a todos. Tal cual. O sea, el 2020 nos excedió a todos y bueno, está bueno conocer qué herramientas uno tiene para poder sobrellevar una situación así, pero después queda en cada uno, digamos. Como siempre. Después queda en cada uno la manera en que lo acciona, y esa palabra que usaste también, que me gustó cómo se lo apropia para concretarlo en su vida. Entonces, como para ir cerrando, quiero preguntarte, una persona que ya se está perdida en su vida laboral, que probó otras cosas y no conecta con lo que quiere hacer o quiere complementar, como en mi caso me pasó a mí, que yo hacía sesiones de coaching ontológico, pero siempre estuve viendo información sobre astrología, me gusta, o sea, sigo en las cosas, no sé en profundidad, pero me gusta seguir el tema. Quiero preguntarte, si alguien quiere como empezar a sumar una nueva herramienta para su autoconocimiento, ¿cómo sería como ese primer proceso y qué implicaría? Bueno, siempre es empezar conociendo la carta natal, o sea, haciendo una sesión donde uno pueda hacer un recorrido de la carta y de todos sus aspectos, componentes y elementos, que eso ya es un montón. Las sesiones son de 2 horas como máximo porque tampoco se puede, es una información muy, muy movilizadora también, es mucha información, es intenso, entonces, bueno, es un tiempo de 2 horas que es bastante, pero bueno, en ese tiempo se hace un recorrido general. Después siempre se puede seguir profundizando y sobre todo si hay algún tema específico, por ejemplo, la orientación vocacional o un cambio laboral o los talentos que uno tiene y que puede llegar a aplicar en el trabajo, bueno, está buenísimo poder tomar algún tema específico y hacer alguna otra sesión donde se trabaje solamente eso. Por ejemplo, en lo vocacional o laboral hay varios elementos de la carta, hay una casa que tiene que ver con los recursos económicos, digamos, otra que tiene que ver con la vocación y otra que tiene que ver con la profesión y el lugar en el mundo y cuál es mi rol social. Y entonces puede como investigar, explorar esos elementos para llegar a alguna conclusión, ¿no? O bueno, la posición de ciertos planetas que también pueden dar talentos. Digamos, yo hasta ahora hablé como de una manera más bien práctica de la astrología, que creo que está muy bueno para el día a día, pero la realidad es que la astrología tiene un componente de misterio también, tiene como un componente más esotérico en un punto, porque es un lenguaje sagrado que implica que estamos conectados con el universo, somos partes del universo y estamos conectados en sincronía. Entonces, también hay, digamos, elementos de la carta o ciertos rasgos que también tienen que ver con esto de el propósito o de el servicio o de canalizar cierta energía, que está bueno, como dije, apropiarla, reconocerla, porque
pasa y a través de los vínculos también, sobre todo. Entonces, digamos, esto nos puede dar información también sobre los vínculos y sobre por qué se dan determinado tipo de vínculos en nuestra vida y cómo eso se puede también reformular. Por ejemplo, en el trabajo es muy común cambiar de trabajo, pero que siempre, digamos, tener el mismo estilo de jefe, Sí, o que siempre haya en el equipo siempre terminar en el mismo sí, rol. tal cual. Y bueno, eso muchas veces tiene que ver con energía de la carta, donde ahí el otro, el vínculo con el otro, está mostrando parte de la energía, es una especie de Sí, reflejo. Entonces, cuanto más nosotros podemos reconocer y apropiarnos de nuestra energía, más podemos también revincularnos, digamos, también genial. orientar nuestra energía de distinta manera y eso repercute en todo. Entonces, bueno, la verdad es que es una información que es muy valiosa, que es muy rica y que tiene muchas aristas. Y después depende de Perfecto. cada uno lo que quiera trabajar en la sesión. Genial, genial, buenísimo, súper claro de cómo una persona, digamos, que no necesita esas más herramientas, más recursos para conocerse, para saber cómo reorientar su camino laboral, que digamos, tenga como otro recurso más, que también hay que estar predispuesto, esta acá está la parte esotérica, el lado misterioso de la astrología, que tiene que estar más predispuesto y con la mente abierta, porque también hay personas que están como negadas en cuanto a esto y obviamente siempre hay que respetar lo que le sirve a cada uno y en lo que cree. Así que por eso me pareció que estaba bueno sumar nuevas herramientas y recursos para las personas que necesitan de conectarse más con ellas mismas y poder rediseñar su camino laboral. Y ahora ya para cerrar, así breve, no sé si querés decir algo como a nivel general del año, ya que estamos empezando, estamos en enero, un poco más no sé, a nivel energético, de un montón de cambios, pero si querés como contarnos de tu punto de vista astrológico, de cómo ves este año. Sí, bueno, venimos de un año removido, el Sí, 2020, donde a nivel astrológico tuvo que ver con movimientos de planetas puntuales que movieron temáticas de estructura social, que fue un poco lo que vivimos, y tuvo que ver con hacer como una reformulación, como una reestructuración de de muchos formatos que estaban ya instituidos como únicos y que se estaban notando que ya algunos no estaban funcionando a nivel social. Entonces, el 2020 a nivel astrológico fue como una especie de implosión y que lleva a una renovación, a una reestructuración a varios sí, niveles, ¿no? A nivel social. Después a cada uno le habrá impactado seguramente en algún tema o de alguna manera. Y bueno, después de ese momento, digamos, que fue un poco crudo, que fue un poco a fondo, sí. profundo, ¿no? Como también exigente de mostrar la realidad tal cual es y ver qué hacemos con esto, o sea, por qué estamos pasando por este tipo de situaciones y bueno, qué es lo que fuimos armando a nivel social que ahora ya no sirve o no está funcionando y conviene buscarle otro sentido, Sí. ¿no? Entonces, ahora el 2021 sigue un poco en esa línea, pero con una mirada como más renovada. En el 2020 hubo mucho movimiento en planetas en Capricornio, que es una energía de tierra y que tiene que ver con la estructura y los mandatos las convenciones sociales, las autoridades, el status quo, Sí, digamos, y ahora en el 2021 va a estar más presente la energía acuariana, que es una energía de aire que tiene que ver con los cambios, sobre todo con los cambios y también con la innovación, con buscar formatos nuevos, buscar usar la creatividad, digamos, para ser un poco más original y no sí, repetir, sino tratar de ver qué se puede reorganizar desde el lugar donde estamos parados hoy. tal Así cual. que a nivel general,
es un año de cambios, Que que siguen. ya estamos ¿Más cambios? viendo, que siguen, sí, y sobre todo de incertidumbre, Ok. porque, digamos, para ir hacia lo nuevo es como que lo viejo, digamos, o lo que ya estaba instituido, tuvo como un temblor, como se resquebrajó un poco, y Ok. ahora necesariamente van a surgir nuevas formas, pero todavía estamos en esa transición, o sea, Buenísimo. no creo que No, aparezca una respuesta o algo, sino que estamos en esa transición de, bueno, pensar entre todos, también un concepto como más colaborativo, un poco más horizontal, qué un poco más bueno. comunitario y de red, de pensar ahora de cómo aplicar esa mirada. Entonces también va a haber mucha incertidumbre y como creo que la propuesta es abrirse a lo nuevo, abrirse al cambio y tratar de ser flexible, porque si tratamos de que todo vuelva a ser como era Peor. antes y nos Sí, rigidizamos, claro, es peor. es posible que la pasemos mal Tal porque cual. sí, ya como que todo va Bien. mutando. Así que un poco la propuesta es la flexibilidad ante la incertidumbre, Sí, ¿no? bueno, bueno, genial, genial, me encantó, Debbie. Muchas gracias por sumarte al vivo, Bueno, gracias, por Cami. compartirnos tu conocimiento, por dar, digamos, otra mirada, otra herramienta para alguien que lo esté necesitando en este momento y que, digamos, pueda, digamos, si quiere seguir profundizando, que te consulte y que te escriba para saber más sobre tu trabajo. ¿Sí? Dale, bueno, muchísimas gracias por la invitación, me encantó Gracias la a charla vos. y todas las charlas que haces están buenísimas. Así que Gracias. bueno, nos Genial. seguimos. Genial. Bueno, bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias a los que están conectados y a los que lo vean Gracias. después. Les mando un beso. Chao, chao. Un beso, Tami. Chao, chao. Gracias, David.